Sí, claro que sí. Hoy la tenemos en piso, la tenemos con nosotros. Es una alegría compartir la tarde en casa con nuestra compañera Verónica Chevalier. Toda mía. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a los compañeros en Subrayado, en sus casas. Y María, qué placer. Es la primera vez que estoy contigo. ¿En serio? Primera vez, sí. Lo tengo registradísimo. ¿Cómo no nos habíamos dado este gusto? Bueno, me alegro mucho de que se dé. Y la verdad que se debía haber dado antes. Ojalá. Siempre tenemos el aporte y el trabajo de Verónica, pero bueno, hoy lo vamos a hacer juntas. Era lo que había. Yo soy el plan Z, ¿no? Así, vamos rotando. Un poquito en cada lugar. Mira, querida, mientras no me vengas ni de tota ni de porota, eso acá es no hay ningún problema. Iba a dar los ruleros, pero dije, mejor no. Acá no hay ningún problema. Hablando de problemas, bueno, se ha generado una situación que el Frente Amplio considera es pasible de generar la interpelación o por lo pronto el llamado a sala del señor ministro del Interior, el doctor Jorge Larrañaga. Sí. Está hablando de la destitución del jefe de policía de Montevideo, así que estaremos en línea directa con el senador Enrique Rubio y veremos entonces el Frente Amplio qué valoraciones hace y si ya tiene fecha o en todo caso o decidido si será una interpelación, un llamado a sala. En definitiva, ¿qué énfasis le quiere poner a esta circunstancia? Todavía no lo habían definido. Están en eso, ¿no? En estas horas. Exactamente. Bien. También vamos a estar hablando con el catedrático de la Facultad de Química, Óscar Ventura. Va a hablar acerca de esas proyecciones, ese seguimiento que realiza sobre el crecimiento del COVID-19 en nuestro país y también en Alemania, que es donde se encuentra en este momento y de donde vamos a tener información de primera mano. Efectivamente, tendremos un vocero a dos orillas, desde Alemania y desde el Río de la Plata. Y también vamos a estar en España, porque allí desde Cataluña, justamente, Jesús Albalat, periodista del periódico de Cataluña, hablará sobre la situación en España y en Europa, donde ustedes saben hay toque de queda en España por lo pronto. El contagio de coronavirus ha llevado a generar esta situación terrible seguramente para las noches de las ciudades europeas. Pero bien, vamos a hablar con el corresponsal y él nos dará. Puntos, María, de España, donde ya ha habido movilizaciones de gente quejándose y protestando y rechazando esas medidas que se han tomado por parte del gobierno, además. Es verdad. ¿No? 15 días por lo menos y bueno, y si se diera después el apoyo necesario, podría llegar hasta el mes de mayo, así que nos imaginamos lo que debe ser por allí la situación. Y después vamos a comer rico, como siempre, con nuestra experta cocinera Lucía Soria, que nos trae otra delicia para preparar ya desde temprano y por qué no, para que quede para la cena. Calzones. Así viene la cosa. Me encanta. ¿Te Con gusta? la señora Luchi Soria, sí. Además, y si lo hace Luchi Soria. nada le queda feo. Exacto. Se lo pone a hacer uno y bueno, en fin. Ya hemos hablado de eso con Paula Botti. Sí, exacto. Bueno, le mandamos un beso grande y seguimos con ustedes, ¿eh? Muchas gracias, Pepe. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Y ahora que no está Nano, mucho Aliviado, mejor. ¿no? Aliviado. Sí. Aliviado, Un hombre sí. que cansa, no se da cuenta, pero Sí, cansa. sí. Pobre Nano. Hoy estuvo por el canal, les Sí. quiero decir. Nano estaba de Estaba en licencia. María. Sí. Pero yo- viene igual. Es como los guardas. Sí, tal Sí. cual. Yo digo, ¿pero qué haces acá, cachafás? No, tengo una reunión y otra y otra. Mentira, viene Sí. siempre, viene siempre. Cada vez que está de licencia cae en el canal. En el fondo nos quiere y nos extraña, es eso. Por supuesto. Que tengan Abrazo buena grande. jornada. Nos Gracias, vemos mañana. compañeros. Muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces con los contenidos. Ya nos vamos a ir con el senador del Frente Amplio, con el profesor Enrique Rubio. Pero antes vamos a recordarles a ustedes que es muy importante estar atentos a la industria uruguaya. Tenemos una serie de marcas que proponen llevar adelante esta manera de mirar nuestra economía y colaborar con ella, comprando justamente esta línea de productos que dan trabajo a nuestra gente. Queso rallado artesano, naturalmente artesano. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Bolsas para residuos Herradura, fuertes y resistentes. Y masa madre, sanas delicias para todos los momentos del día. Ahora sí, en lugar, en tiempo y forma, ya en nuestra mesa de trabajo y pidiéndole a la tecnología que nos acompañe, que es un tema importante, sobre todo para las personas que quieren hacer aportes de índole periodístico y están
en lugares de trabajo. Y cómo ha ido cambiando eso, ¿no? También fue otro de los regalos que nos ha dejado, entre comillas, esta emergencia sanitaria, de poder estar en contacto también vía Zoom, como en este caso, como lo vamos a estar con el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio. Efectivamente, la bancada de oposición definirá si presenta una moción en el correr de esta jornada. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Queremos saber con el milagro de la tecnología. Sí, la verdad es que sí. ¿Quién hubiera dicho, verdad? La verdad. Le damos la bienvenida y le agradecemos que de alguna manera sea vocero de la bancada opositora en el marco de esta situación que se ha generado a raíz de que se ha difundido, bueno, que algunas autoridades, o una concretamente en Montevideo, habrían quedado sin respaldo y se habría aceptado su renuncia a raíz de un contacto reiterado con el profesor Gustavo Leal. Sí, en realidad nosotros entramos en la consideración del tema. Bien. Aún no hemos tomado definiciones. Teníamos previsto, primero que concurriera el ministro Larrañaga el 20 del mes pasado. Como venían las elecciones internas, él solicitó que eso se postergara y quedó fijado para el 11. A la comisión que preside el senador Camí y que yo soy el vicepresidente de Convivencia y Seguridad del Senado. Bien. Eso era lo que estaba previsto. Bien. Ahora hay una preocupación importante de parte de los miembros de la bancada por una secuencia, digamos, de hechos en los que se advierte un cierto agravamiento de la situación en materia de seguridad y fundamentalmente por estos últimos sucesos. Pero aún no hemos tomado una determinación en la bancada. Sí que hay que darle estado parlamentario. Ajá. Pero eso puede significar distintas cosas, ¿no? Desde comisión a un llamado al ministro en otro ámbito a incluso una interpelación. Bien. En realidad, la actitud nuestra ha sido siempre de colaborar en los temas de seguridad y en los temas claves del país. No queremos la grieta, pero nos da la sensación que hay una respuesta del otro lado que no se condice con esa actitud. Por ejemplo, el legislador Charles Carrera hace unos minutos hizo algunas declaraciones hablando justamente de lo que usted decía, de esa grieta en la cual se está haciendo hincapié, y mencionaba que, por ejemplo, en caso de que fuera una interpelación, no sería con el fin de pedir su renuncia, como él mismo dijo, pudo haber sucedido en administraciones anteriores, sino justamente por esa grieta que están notando. ¿Eso es una decisión también general de la bancada o es algo que también está en evaluación que podría llegar a pedirse, por ejemplo, la renuncia? En realidad nosotros lo que tenemos consensuado de alguna manera es una actitud. Hemos sido extremadamente pacientes, no hemos hecho convocatorias en régimen de interpelación, hemos esperado. Sabemos que el Uruguay tiene una situación excepcional y que prima en la preocupación de los uruguayos, que es el tema del COVID. Colaboramos con todo lo que podemos en ese ámbito, pero vemos que los temas de seguridad adquieren, digamos, una importancia creciente. Entonces, la manera en que vamos a resolver esto tenemos que determinarla. Lo cierto es que nos preocupa. Y fundamentalmente nos preocupa, por ejemplo, en este último episodio, porque parece primar un criterio más partidario, más de tipo político, que la sustancia del tema. Acá lo más importante son las víctimas, o sea, las personas, las familias que fueron expulsadas de sus casas a punta de pistola, digamos, con armas, y apelaron a lo que conocían. O sea, de alguna manera se había generado una red de confianza a través de un trabajo en equipo que dirigió Gustavo Leal durante muchísimo tiempo, que hizo que muchos ciudadanos acudieran a él. Esto es como natural visto desde el punto de vista
de la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace Gustavo Leal cuando recibe esta información de que en numerosos lugares se estaban produciendo sucesos de esta naturaleza? Y donde al mismo tiempo el jefe de policía decía que no, que en realidad había sido un caso aislado y que tenía que ver con otras situaciones. Lo que hace es lo que corresponde a cualquier ciudadano, o sea, proporcionar esta información a Ruiz, al jefe de policía de Montevideo. Eso genera un intercambio. Es posible que el jefe de policía haya estado, digamos, omiso en el sentido de informar de inmediato al ministro, pero esto puede dar lugar en cualquier sistema político a una amonestación, en fin, o a una cosa menor. Pero en realidad, cuando hay un tema de fondo que interesa a los ciudadanos, que interesa a las víctimas, y la autoridad policial encuentra el camino a través de quien tiene mucha información que le ha dado la gente para poder dar una respuesta, lo que corresponde es tener una actitud nacional, ¿no?, que no tenga en cuenta este tema de si habló o no habló con alguien de la oposición y resolver el problema, que es lo que a todos nos importa. Por lo tanto, nos parece un poco un exabrupto, digamos, una actitud destemplada del ministro proceder de esta manera, y por eso nos preocupa junto con otras situaciones, pero esta un poco como que es la gota que desborda el vaso, ¿no? Bien. De todas formas, desde voces del gobierno se hablaba acerca de que venía de un desgaste de una serie de situaciones y que habría sido, como se llama tradicionalmente, la gota que derramó el vaso. En caso de que así fuera, ¿eso cambia la situación para ustedes? Si no fuera solamente eso, se habló también, por ejemplo, de la importancia del apoyo de las autoridades para con las personas que tienen encargos de confianza y que eso ya se habría resquebrajado entre lo de Ruiz y el ministro Larrañaga. Yo creo que escucharemos las explicaciones del ministro, ¿no? Sea en comisión o sea en régimen de comisión general del Senado o sea en régimen de interpelación, en lo que corresponda. Pero muchas de estas explicaciones son muy formales, no van a la sustancia de los temas. Yo la verdad es que en eso no creo mucho. Como no creo mucho en los comunicados en los cuales, después que los periodistas divulgaron cuál era la situación, el intercambio de información que había entre el anterior director de Seguridad y Convivencia y el jefe de policía de Montevideo, la explicación de que el jefe de policía de Montevideo hizo un pedido de renuncia. En realidad, me parece que es apelar a formalidades poco creíbles. Acá lo que importa es que hasta hace pocos días teníamos un jefe de policía que es una figura de mucho peso dentro de la Policía Nacional. No estamos hablando de un novato, estamos hablando de alguien que tiene mucho peso, que tenía un respaldo completo. Y como consecuencia de estos insucesos en los cuales la delincuencia expulsa a ciudadanos de sus casas, ¿no? Y como consecuencia del intercambio de información que permite respuestas policiales, ahí sí, adecuadas, entonces se produce el pedido de la renuncia al ministro. En realidad no hay proporción entre lo que sucedió y el resultado final. Bien. Senador Rubio, el señor jefe de policía responde, obviamente, jerárquicamente al señor ministro del Interior, pero ¿era hombre del ministro del Interior u hombre del presidente de la República? Por lo que yo tengo entendido, era alguien que tenía el respaldo del presidente de la República y del ministro del Interior. O sea, era la jerarquía más importante, el departamento de Montevideo, y alguien de mucha incidencia y respeto dentro de la Policía Nacional. Entonces, esto no significa nada desde el punto de vista de afinidades políticas y demás. Nosotros no, desde ese punto de vista ni opinamos ni tenemos vínculo alguno. Bien. Conocemos sí a muchas personas que respetan lo que ha sido la trayectoria del jefe de policía, pero nos resulta
sorprendente de que la renuncia se dé en este cruce de situaciones, Bien. donde la prioridad deberían ser los ciudadanos, debería en realidad agradecerse a quienes intervienen, en este caso a Gustavo Leal, un miembro notorio de la oposición política, por haber vehiculizado rápidamente la información que recibió de los ciudadanos. Y nos preocupa también que hay que entender que los vínculos de confianza con la gente son el resultado de un trabajo prolongado. Y que aquí no es llegar y ordeno y mando. Aquí el vínculo, las redes, las confianzas de grupos de personas que trabajan durante años con la gente en barrios muy complicados, se establecen con el tiempo, y lo bueno es que si hay un cambio de administración haya una transición. Bueno, acá no hubo transición, el ministro ha llegado un poco abruptamente, ha dado directivas que en muchos casos han llevado a situaciones complicadas, ¿no? Y algunas de ellas bastante trágicas en algún caso, y con el pretexto que se le ha dado a la Policía Nacional de algo que no existe. Es decir, con el pretexto de que como se votó una nueva ley, que es la LUC, en realidad eso da el respaldo para cualquier tipo de intervención. Bien. Entonces, estamos alejándonos, ¿no? No por voluntad nuestra, sino porque hay una sensibilidad extrema de parte de la autoridad política de este momento en relación a la oposición, que a mí me parece que en último término los ciudadanos no comprenden y que no les sirve a la gente para la solución de los problemas. Tenemos una ola de homicidios, tenemos ocupaciones de viviendas en distintos barrios del área metropolitana que son muy numerosas, y tenemos otra cantidad de insucesos. Entonces, afrontemos el problema y no estemos, me parece, teniendo este tipo de respuestas. Senador, agradeciéndole su aporte esta tarde, ¿me reitera la fecha de la comisión a la que ya ustedes invitaron al señor ministro en la previa de todo esto? Sí, el 11 de noviembre. Bien. ¿Usted tiene confirmación de que el ministro se va a hacer presente ese día? Sí, tengo confirmación. Bien. Y en realidad lo que se evaluó era si tenía que haber una variante de eso. Está claro, está claro. Ahora sí, le agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenas tardes, ministro. Perdón, senador, ya lo estaba elevando en el cargo. Vamos a recordarles a ustedes que hay algo bien genial y que es importante que ustedes lo tengan claro. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo, y podés hacerlo sin papeles, entrando con tu compu, por ejemplo, a creditouruguayo.uy o enviando desde tu propio celular un mensajito desde el WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en el momento. Los pagarás en 18 cuotas de 1.900 pesos, pero pim pum pam, mandado el WhatsApp, el dinero está en tu bolsillo. Es breve la pausa, ¿no? Exactamente, a eso nos vamos y venimos con unas ganas también de leerlos a ustedes a través de WhatsApp, a través de todas las vías de comunicación. Estamos mirando Facebook para seguir compartiendo esta tarde en casa, que qué linda que está afuera María. Y nos vamos a ir a Alemania. Miren qué programa tenemos esta tarde, ¿eh? Creo que es haberla tenido a ella, que es experta en móviles. Vamos a generar un contacto con el profesor Óscar Ventura, catedrático de la Facultad de Química. Hemos recurrido a él para más de un análisis prospectivo. Hoy lo queremos hacer. Tenemos números halagüeños porque bajaron de una manera importante las personas enfermas, pero necesitamos que eso se confirme y se configure en una tendencia. Así que estamos todavía esperando y además él está en Alemania, queremos conocer esa realidad. Faltan 3 minutos para las 3 de la tarde. Acá estamos en la tarde en casa, tomando un tecito, aprovechando que hoy parece que sí, que la primavera se instaló un poquito más. ¿Cómo cuesta para que suba del todo la Nunca ha sido temperatura? tan traicionera, nunca ha sido tan
veleidosa, Sí. en fin. Por nunca, suerte. Nunca ha sido tan esquiva. Por suerte tenemos las cortinas que suben y bajan perfectamente para que si está más fresco ni nos enteramos, porque Cortifaz además apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado, como siempre, pero además con todas las medidas de protección. Coloca los mejores motores y con solo un botón tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina y atentí, sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800 2678 cortifaz.com.uy. Bueno, y como les decíamos, es un gusto para nosotros poder integrar nuevamente en nuestra mesa de trabajo un aporte del profesor Óscar Ventura, catedrático de Facultad de Química. Está en este momento en Alemania, lo cual nos sirve para hacer un doble pretexto, el de pedirle que mire nuestra realidad como lo hace siempre, y en Twitter lo podemos seguir, cosa que nosotros hacemos desde hace ya mucho tiempo, sino que también nos haga una suerte de corresponsalía ad hoc, por lo menos de la situación que está viviendo allí. Bienvenido. Bueno, ¿cómo están ustedes? Un placer estar de nuevo aquí. Gracias. Buenas tardes. Un día bastante... Bueno, ustedes decían... ¿Toque de queda en Alemania? No es todavía, no, sí se está hablando de eso. El tema en Alemania, Alemania en estos momentos es el país que tiene los mejores números de Europa, aunque de cualquier manera ciertas partes de Alemania están mal, en particular Bavaria y Berlín tienen números bastante feos. Y se ha hablado de eso. De cualquier manera, los restaurantes están cerrando a las 11 de la noche, no hay mucha actividad nocturna, pero no existe un estricto toque de queda como existe ya en otros países de Europa. Como en España en las últimas horas. Para tener una idea simplemente, ¿qué cantidad de contagios por día? Como para hacer una comparación. Aquí en Uruguay, usted lo sabrá, estamos por suerte tan distinto que uno a veces no toma la dimensión de lo que es igual estar bien con respecto a Europa. Sí, aquí lo que estamos en Alemania, digamos, el tema de Berlín, que es el más problemático, ellos están en este momento teniendo un promedio de 50 casos cada 100.000 personas. Viste que no se mide esto directamente con los casos diarios, sino que se hace o bien se toma una medida de Harvard, que es el promedio en una semana, o lo que utilizan en Europa es otro indicador, que es la suma de los casos que se producen en los últimos 14 días dividido, o sea, expresado por cada 100.000 habitantes. Ajá. Y en eso Alemania justamente está relativamente bien. Ellos están en 50 casos en los lugares malos. Nosotros estamos en menos de 15 casos. O sea que en ese aspecto nosotros estamos bien. Lo que pasa es que lo preocupa, o sea, básicamente en todos los parámetros medibles nosotros estamos bien. Lo malo es la trayectoria que adquirimos en las últimas semanas. Bien. Eso nos ha llevado a que estemos mucho peor comparándonos con nosotros mismos, ¿verdad? Aun cuando nuestros números son comparables a los de Nueva Zelanda, a los de Corea del Sur, muy buenos, pero esto es como una frase que parece una tautología que dijo el presidente alguna vez: todo está controlado hasta que se descontrola. Exacto. Y eso es lo que tenemos que evitar, Claro. ¿no? Profesor, una consulta. ¿Usted cuánto hace que se encuentra en Alemania? Yo estoy acá desde hace un mes. Bien. ¿Y Llegué a principios de octubre. qué requisitos le generó ingresar? Bueno, Uruguay es uno de los 8 países que pueden ingresar en Alemania sin requisitos especiales, o sea, que no tiene que hacer cuarentena. Lo único que tuve que traer fue el test hecho, en general en Europa lo piden hasta 72 horas antes. Ajá. Alemania pide que sea hasta 48 horas antes. Bien. Pero una vez que tenés ese test, lo único que haces es llenar una declaración jurada, igual que hacemos en Uruguay, e incluso ellos no te piden que muestres el test. Ajá. O sea que, con la mera declaración confían, jurada.
Claro, exactamente. Tú llenas una declaración jurada en la cual decís que efectivamente tenés el test hecho y, bueno, que no venís de una zona de riesgo. Además, de cualquier manera, en el momento que tú llegas acá, cualquier extranjero recibe un mail de la institución. Viste que aquí tenés distintos estados, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos estados tiene su política particular. Tú recibís un mail en el cual te dicen estas son las condiciones, bla, 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 bla. Si usted viene a una zona de riesgo, tiene que hacer cuarentena. Bueno, yo le respondí, yo vengo de Uruguay, no es una zona de riesgo, por lo tanto, no tengo necesidad de hacer cuarentena e inmediatamente me contestaron, sí, efectivamente usted viene de una zona que no es de riesgo, por lo tanto no tiene que hacer cuarentena. Bien. Así que en realidad el único requisito que yo tuve para entrar fue el haberme hecho el test. Bien. Más. Y por otra parte, nosotros estamos difundiendo mucho el pensamiento o la estrategia de recordar que la vacuna que tenemos por ahora se llama tapabocas. ¿Se usa el tapabocas ahí y de qué manera? Sí, aquí por ejemplo en este momento en la zona que yo estoy, esto es Sajonia, yo estoy en una ciudad que se llama Leipzig, sí. Y aquí estamos en 38 casos, o sea, no hemos subido demasiado, estamos mucho mejor que Berlín, pero aquí por ejemplo las recomendaciones ahora, al haber pasado de 35 casos, lo que tenemos como recomendación es que siempre se utilice tapabocas cuando haya reuniones de más de 2 personas, que tenemos en las habitaciones tenemos medidores de CO2, de tal manera que automáticamente cuando se pasa a un determinado nivel se hace ventilación y se guarda una distancia razonable entre las personas, ¿no? O sea que, por ejemplo, todos los eventos tienen aforo. Por ejemplo, no se puede hacer ningún tipo de defensa de tesis con público. Se desalientan los viajes, a menos que sean absolutamente imprescindibles. Y si llegamos a pasar los 50 casos, entonces se va a recomendar a las personas que a menos que tengan que hacer algo in situ, porque aquí se hace mucha experimentación y hay aparatos que hay que manejarlos, en ese caso que se trabaje desde las casas. O sea que volveríamos al teletrabajo. Ventura, a nivel macro, a nivel de toda Alemania, ¿qué tan distintas son las medidas genéricas que se están tomando, por ejemplo, en comparación con Uruguay, con la idea de saber si hay actividades que todavía están 100% restringidas, si hay una apertura económica más grande? ¿Cómo están al día de hoy en eso? No. Alemania y Uruguay están bastante similares en cuanto a las medidas. Hemos llevado una trayectoria muy similar y las medidas son básicamente las mismas que tenemos nosotros. No hay, lo que pasa es que estamos en una etapa diferente, ¿no? Porque aquí estamos entrando en el invierno, o sea, el otoño ya está avanzando, estamos por entrar en el invierno los próximos meses, mientras que en Uruguay estamos por ir hacia el verano. Bien. Entonces, aquí ya pasó la parte problemática de las vacaciones y eso es lo que, por lo menos a nivel médico y en general de científicos, se asigna como núcleo de la segunda ola que está sucediendo en Europa, ¿no? O sea, países que apostaron mucho al turismo para no perder esa entrada económica, como España, en estos momentos está muy mal. Profesor Ventura, lo voy a traer a nuestro país. Tengo el celular en mi mano y tengo un tuit colgado por usted hace 6 días que dice: empiezo a estar preocupado. Hasta ahora la evolución era entendible y controlada, permítame, teniendo en cuenta la superposición de casos derivados del 25 al 28, el caso de reincidencial y el caso del CASMU, ahora ya no es tan así. Eso tiene 6 días. Pero también voy a ir a cosas que a usted le importan mucho y bueno, y hace 1 hora tuiteó: la mayoría de nosotros no queremos tener que vivir en Uruguay. Para no llegar a esto es necesario actuar responsablemente, hoy que todavía tenemos la situación bajo control. Y alude a un material colgado por Ciro Gómez Leiva que dice: italianos se niegan a volver a vivir
el encierro y salen a protestar contra los cierres y el confinamiento. Una situación que ya también se está dando en España. Sí, esos fueron los... es de hoy esa información. Sí. Son los conflictos que se dieron en la revuelta que se dio en Turín específicamente, donde, claro, lo que está sucediendo es que están volviendo a restringir la, entre comillas, libertad que se había dado a las personas y evidentemente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, volver a un confinamiento es muy problemático, es muy problemático. Por eso no tenemos que llegar a esa situación, no tenemos que, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, tenemos que cuidar muchísimo lo que tenemos, porque si volvemos hacia atrás, no es simplemente, bueno, volvemos hacia atrás y volvemos a empezar. Es un impacto fenomenal. Es decir, todo lo que se perdería económicamente, lo que sería la situación psicológica de las personas que han hecho un gran esfuerzo en un momento determinado y que todo eso se derrumbe cuando en realidad tenemos la posibilidad de que eso no suceda, me parece muy irresponsable y por eso hay que reforzar el mensaje. Si el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, la higiene, son cuestiones muy sencillas. Es decir, yo sé que es molesto, pero no es una cosa que se esté pidiendo un esfuerzo como ir a la guerra, ni servicio militar obligatorio, ni nada por el estilo, ¿no? Y son medidas simples que realmente surten efecto. Ventura, me interesaría que hiciera hincapié y profundizara en esas gráficas que usted publicó en las últimas horas, que justamente es lo que uno le hace pensar, bueno, ¿qué es lo que a usted le preocupa específicamente? ¿Cuáles son esos factores que le llaman la atención, a pesar de que justamente en las últimas horas un breve o un leve mejoramiento hubo en los números que manejamos en Uruguay? Sí, en los últimos 4 días está descendiendo el número de activos. El problema fundamental es que existan demasiados brotes simultáneos que nos lleven a que sea inmanejable la situación. Cuando tuvimos el brote en su momento de la médica uruguaya, tuvimos el brote de 33, después vino el tema de las elecciones y ahí es inseparable qué fue lo que sucedió en las marchas de lo que sucedió en los festejos, no tanto las actividades protocolizadas como las elecciones mismas, sino los festejos posteriores. A eso lo que sucedió fue que se le superpuso casi inmediatamente un brote en un residencial y otro brote en el campo, que todo eso, digamos, como que fue simultáneo e hizo crecer mucho los números. Ahora, después pasó lo de Rivera, que hizo a su vez, si bien confinado, hizo un problema importante en los números agregados, y ahora tenemos el tema del INAU y la Cancillería. Todo eso hace que en estos momentos hayamos pasado uno de los límites que considera el GACH para saber cómo está nuestra situación, que es en particular el índice de Harvard, ¿no? que es un poco más restrictivo que el índice de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. En la Unión Europea se considera que estamos en zona verde cuando estamos por debajo de 25 casos nuevos promedio no, los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Lo de Harvard sitúa ese límite en 14, o sea que, y nosotros estamos en este momento en unos 15, por lo cual pasamos el límite de Harvard, pero todavía estamos lejos del límite de Europa. Bien. Ese crecimiento, si ahora se modera, porque claro, todos los días aparecen casos nuevos, pero también todos los días se recupera gente que se había enfermado hace 2 semanas. Entonces, mientras se mantenga ese equilibrio y los números de activos sigan bajando, vamos a volver a una situación buena. Lo que hay que evitar, obviamente, son las aglomeraciones, las fiestas incontroladas, todo aquello que de alguna manera facilite la acción del virus. Es bastante simple. Esto no es ciencia yo siempre digo lo mismo. Si esto fuera
pintura, si el virus fuera pintura, andaríamos todos con mucho más cuidado para no mancharnos la ropa. Bueno, como el virus no se ve, entonces, y bueno, ¿qué me voy a lavar las manos? En realidad lo único que hice fue, estuve en el ómnibus. No, te bajaste el ómnibus, ¿viste? Sacás el frasquito de alcohol gel y te lavas las manos. Profesor, Quizás... ¿qué pasa Sí, con perdón. las personas que, como por ejemplo el caso de esta turista argentina que estuvo en Punta del Este, bueno, finalmente tuvo que ser expulsada de un hotel al no cumplir con la cuarentena? Usted también hizo referencia a eso. Sí, en un primer momento, me pareció bueno. Creo que no fue óptimo, porque en realidad lo que el hotel debería haber hecho era ponerse inmediatamente en contacto con el Ministerio del Interior para que esa turista fuera detenida y fuera sometida a las, a las reglamentaciones. Bueno, si no querés cumplir la cuarentena, lamentablemente no te puedes quedar en el país, se te expulsa y listo. Lamentablemente el hotel lo que hizo bien en no admitirla, pero no hizo bien simplemente en expulsarla, porque yo no sé si ahora se sabe dónde está esa persona y se está contagiando o no contagiando. Sí, también avisaron a todo el resto de los hoteles para que ninguno la aceptara, y hubo varios que la rechazaron, pero es verdad que la trazabilidad de qué terminó pasando con ella, si terminó en un hospedaje privado, está perdida. Exactamente. Y el problema es el siguiente. Vieron que existe una cierta ventana entre el contagio y la aparición de los síntomas. Sí. Y también en esa ventana la carga viral va creciendo suavemente. Entonces lo que asegura traer un examen negativo es que en el momento en la que la persona entra no tiene una carga viral elevada, suficientemente alta para contagiar. Pero a medida que pasa el tiempo, esa persona perfectamente puede desarrollar capacidad de contagio y desarrollar síntomas. Claro, Ventura, tengo una duda con respecto, en las últimas horas también se está manejando la información del crecimiento, por lo menos aquí en Uruguay, de las personas asintomáticas que terminan siendo detectadas por contacto. O sea, por ejemplo, si aquí surgiera uno y hacemos un test para todos, quizás 2 o 3 que no tenían ninguna sintomatología estaban contagiados. ¿Qué pasa con eso a la hora de graficar, como usted lo estaba haciendo, o de contabilizar? ¿Qué tanto podría modificar? ¿Eso está cuantificado? ¿Va variando demasiado ese porcentaje de personas que quizás nos rodean y no hay forma de saber que lo tienen porque carecen de todo tipo de sintomatología? Sí, hay 2 consideraciones respecto a eso. Hay el Ministerio lleva una estadística de la cantidad de asintomáticos que ha detectado, y eso se mantiene en el entorno del 15%, por lo cual, si bien es una cosa que hay que tener en cuenta, no provoca gran alarma. Generalmente las personas asintomáticas, o mejor dicho, no generalmente, sino un buen porcentaje de las personas asintomáticas es porque, si bien tienen el virus, no tienen una carga viral lo suficientemente alta como para que sean realmente un riesgo de contagio alto. Entonces, por ese lado, yo creo que hasta ahora, por lo menos, ese no es un riesgo mayor. Es mucho mayor el riesgo que se da por el hartazgo de las personas, sobre todo las personas más jóvenes, de no tener esa normalidad a la cual estaban acostumbradas, y el hacer este tipo de fiestas como pasó en Flores o como está pasando en otro lado del país, ¿no? Claro. Eso, lamentablemente, nadie va a ir a una fiesta a usar tapabocas y mantenerse a 7 metros de otra persona. Una persona joven y los viejos también, si vamos a un lugar de diversión con música, con alcohol y demás, queremos tener proximidad, queremos cantar, queremos hablar. Lamentablemente hay que pensar que eso no se puede hacer. Profesor, le hago una consulta en relación a eso que usted acaba de marcar y la pregunta que le hacía la compañera sobre la carga viral. ¿Es posible que una persona padeciendo el virus de una manera asintomática, o sea, siendo portador pero no teniendo ningún síntoma que le sea a él notorio, con el lavado de manos y obviamente el alcohol en gel, puede mantener baja esa carga viral, o si se enlentece en esas 2 áreas, la carga viral puede despegar? Pues la carga viral no se transfiere de la persona a su piel,
digamos, cuando uno habla de carga viral, la contagiabilidad que produce esa persona viene por el lado de su respiración, del expeler esas gotículas, que eventualmente pueden tener virus. Pero no es que lo transpire el virus y que le quede en la mano, ¿no? Pero una persona que esté contagiada, aún con síntomas, si esa persona se mantiene a distancia de los demás, si utiliza tapabocas y evidentemente no está en ningún contacto suficientemente largo, no es realmente un factor de riesgo. Bien. O sea, el virus está contenido en la persona, ¿sí? No es... sino, lo que tendríamos es que si una persona está contagiada, inmediatamente contagiaría a todos los que tiene alrededor, y no sucede de esa forma. Porque también es importante el tiempo de contacto. Ahora sí se viralizó el tema de la embajadora esta que está contagiada y que estuvo con el presidente y bueno, se viralizó ese video de que el presidente la recibió sin tapabocas y demás. Lo que hay que tener en cuenta es que un contacto breve con una persona, aun cuando esa persona tiene el virus, un contacto menor a los 15 minutos, por ejemplo, y con esa persona utilizando tapabocas, no presenta un riesgo elevado de contagio. Bien. Entonces, esto es un poco como que hay que ser sensatos y razonables. Perfecto. Ni esto es una gripecita, ni estamos frente al fin del mundo, ¿no? Bien. Hay que ser sensatos y tomar medidas prudentes. Bien, es bueno entonces que recordemos que el presidente de la República no debe tomar precauciones, ni siquiera va a ser hisopado por el tipo de contacto justamente o el tiempo de exposición que tuvo al estar con ella. Sin embargo, ya hay 2 embajadores que también presentaban cartas credenciales, el de Ecuador y el de Sudáfrica, que sí se encuentran... Y eso tiene que ver con las reuniones que se hicieron de despedida de los nuevos embajadores. Y por eso parte del equipo... El contacto extendido y el no haber tomado las precauciones adecuadas, bueno, terminan en esto, ¿no? Es por eso que Bustillo sí y otros miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores también. Hablando de Relaciones Exteriores, aprovecho para preguntarle. El gobierno anunció recientemente el cierre de fronteras para turistas de nuestro país, pero casi a las pocas horas el gobierno argentino, el ministro de Turismo de Argentina anunció que los uruguayos, entre otros países, sí pueden viajar a Argentina sin tener que hacer cuarentena y con algunas condiciones especiales, pero sí se les permite ir a la vecina orilla en ese turismo conocido popularmente como el de compras. ¿Qué pasa con esta situación? Usted que tiene un estudio profundo acerca de este tipo de situaciones, ¿qué impacto puede tener para Uruguay el cierre, pero a la vez la posibilidad de que vayan y vengan a Argentina compatriotas para ese tipo de movimientos? Bueno, sí. A ver, es entendible lo de Argentina desde 2 puntos de vista. Necesitan mover la economía porque tienen una situación sumamente complicada y desde un punto de vista sanitario que vengan personas que están en una zona de riesgo muy bajo es razonable. No es muy razonable que lo abran a Chile y a Brasil, pero bueno, pero Uruguay es muy razonable que lo haga. Desde el punto de vista de Uruguay, y es en aplicación de esa libertad responsable, nadie le puede decir a un uruguayo que no puede viajar a Argentina, no estamos en esa situación. Lo que sí, esa persona va a tener que hacer primero el test, el primer test, cuando vuelva va a tener que hacer cuarentena, a los 7 días va a tener que pagarse otro test y evidentemente no van a ser mirados con simpatía. O sea, porque por más que el riesgo sea relativamente bajo, si se cumple con las precauciones que se están adoptando, el riesgo existe. Entonces, en este momento, pero tampoco es una cuestión de que la gente no esté viajando. Digo, de hecho, yo soy un ejemplo, ¿no? Si yo estoy acá en Alemania, ¿por qué pude viajar? Nadie le impide a las personas que viajen a España o que viajen a Estados Unidos o que viajen a Alemania. Entonces, es toda una cuestión de equilibrios,
de ser sensatos, de tener lógica y de no hacerse el vivo, ¿no? No irse a Buenos Aires por el fin de semana, no tomar ninguna precaución, volver acá, decir que vas a hacer cuarentena, no hacer ninguna cuarentena y contagiaste a toda tu familia. Y hay que tener en cuenta que una de las cosas que está sucediendo es el aumento de pacientes en CTI. Exacto. Partimos de una situación que teníamos un solo paciente en CTI, hoy tenemos 11, y hay que tener bien claro que cada vez que hay 100 personas contagiadas, 3 de esas 100 personas se van a morir, y que los pacientes que entran en CTI tienen una probabilidad mayor del 50% de morir. Entonces, no juguemos con la vida de las personas, por más que los que mueren sean viejitos como yo, de más de 60 años, pero bueno, todos tenemos derecho a vivir y no ser sacrificados por la imprudencia de alguien que quiere ir a bailar o que quiere ir de compras a Argentina, ¿verdad? Le agradecemos mucho el contacto y bueno, y soslayamos ese gesto de caballerosidad y coquetería masculina. Que pase usted muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muy buenas tardes. Chao. Desde aquí, desde Montevideo, contactábamos entonces con Leipzig, en Alemania, donde se encuentra el profesor catedrático en Facultad de Química, Óscar Ventura, con quien entonces estuvimos analizando estas últimas cifras de COVID-19 en nuestro país y hablando de la realidad que se vive en este momento, por lo menos en esa ciudad específica de Alemania, donde dejó claro que no es la misma que en otras ciudades. Las críticas serían Bavaria y Berlín. Leipzig, afortunadamente, está con un índice de 30 y pocas personas en condición de enfermos. Pero Exacto. seguimos por Europa. Vamos a seguir viajando, exactamente, porque luego de una pausa vamos a estar hablando con España, vamos a estar hablando con un periodista luego de esta información de parte del gobierno de este toque de queda nocturno, que por lo menos va a ser 15 días, podría llegar a extenderse hasta mayo si esta definición de quien está tomando la decisión tuviera el apoyo parlamentario, que es lo importante y lo que haría que se extendiera. Todo esto está causando además movilizaciones, lo estábamos hablando, también está sucediendo en Italia, así que para conocer un poco más cómo se vive desde adentro, cómo está la situación de España, eso va a ser luego de la pausa. Va pasando esta tarde preciosa, primaveral, hoy sí, por suerte, y nosotros contándoles que se vienen novedades en el programa que tiene a todo el mundo pendiente. Estuve todo el día en la calle, ¿sí?, con el móvil, y les cuento que el móvil está ploteado de Got Talent. Es cierto, claro. No, me sentí yo una estrella, una talentosa, porque te van parando. Qué bien que ganó tal, cómo viene tal, qué es lo que está pasando. Es impresionante el efecto y el furor que está causando este programa, y en nosotros también. Todos tenemos el corazoncito Por supuesto. Es más, empezamos el día de hoy viendo Got Talent, porque ayer pasó las 12 la propuesta en vivo. Sí. Y cerró el primer corte de jurado en vivo con los primeros finalistas. Pero tenemos nuevos. Exactamente, porque el próximo lunes se viene la segunda oportunidad, la segunda semifinal de Got Talent Uruguay, y como lo están viendo en pantalla, las galas en vivo continúan con los mejores talentos del país, y ahora que ya el jurado terminó de decidir a quién le toca, a nosotros. Cada uno de nosotros va a ser un jurado de Got Talent. ¿Y cómo tenés que hacer para dar el voto que puede hacer la diferencia para tu favorito? Mandando un SMS con el nombre del que más te gusta al 7020. Pero esperá, esto es importantísimo. Tiene que ser el nombre como lo ves ahí en la pantalla, nada más que esa palabrita. Por ejemplo, en la próxima, Analía, Yelén, Estelita, Eva, Latinas, Manuel, Taxi y Tierra. Qué difícil que va a ser esa elección. Sí, hoy decíamos más temprano con los compañeros de la mañana, es un tándem donde yo tengo más de un candidato, ¿no? Sí, y yo también. Eso es bravo. Dije Taxi, estoy mal, es Maxi. Lo peor es que ni siquiera me di cuenta, perdón. Las digo, no voten al Taxi, voten a más. Capaz que hay un taxista talentoso también en la vuelta y es por eso que no. Bueno, que podamos elegir es un privilegio. Y ustedes pueden hacerlo, no nosotros, porque obviamente estamos aquí. Y hacer una llamadita no es necesario, simplemente mandar un mensaje de texto y empezar entonces a hinchar, como decimos popularmente, a torcer, como dicen los brasileños, por aquellos que todos son talentosos, pero elegimos nosotros.
Exactamente, y bueno, lo que les habíamos anunciado, seguimos hablando acerca de este tema que realmente nos preocupa a todos, el COVID-19, esta emergencia sanitaria que lamentablemente, y lo mencionábamos con nuestro invitado anterior, Ventura, nuevos focos están apareciendo en algunos puntos que realmente preocupan y mucho. En este caso hay uno nuevo en el Hospital Pereira Rosell. Efectivamente, y en el marco de una nueva jornada por el tema cáncer de mama, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ha planteado justamente que está en conocimiento del caso del Pereira Rosell, ha planteado tranquilidad, bueno, consultado en la rueda de prensa sobre esta situación, Cipriani aclaró que el centro asistencial no se ha visto afectado en ningún momento. Nosotros estamos en contacto con el doctor Glauco Rodríguez, es presidente del Colegio Médico del Uruguay. Le agradecemos nuevamente su participación en La Tarde en Casa. Ya ha sido uno de nuestros referentes y bueno, queríamos hacer con usted una valoración de esta circunstancia que ha significado que una médica que es médica del Pereira, de la cátedra justamente de pediatría y que también tiene servicio en policlínicas, ha dado positivo. Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes una vez más. Un gusto. En primer lugar, llevar tranquilidad a toda la población porque, bueno, el pequeño foco, o mejor dicho, caso que se diagnosticó, como bien usted decía, de una colega en el Pereira Rosell, ya está resuelto en el sentido que ya tenemos los resultados de más de 28 integrantes del equipo asistencial que estuvieron con ella en alguna guardia, todos dieron negativo. A título fino de la información, solamente quedan esperar 5 resultados de algunos ginecólogos que estuvieron en contacto, pero por supuesto hasta en un contacto más lejano, porque no forman parte constante durante toda la guardia del equipo asistencial. O sea que en principio podríamos decir que en cuanto a lo que respecta de la posibilidad de tener un caso positivo por este caso puntual, todos dieron negativo y como bien dijo el presidente de ACE, el doctor Leonardo Cipriani, en ningún momento a su vez la asistencia se vio disminuida o variada por el diagnóstico de este caso, ¿no? Cipriani, ¿ya se pudo establecer lo que sería el trazo epidemiológico? ¿Cómo lo habría adquirido esta profesional? Sí, la colega en realidad fue un diagnóstico a punto de partida de sintomatología, o sea, ella tenía síntomas, por eso consultó, se le hizo el hisopado y se le dio positivo. Sí, ya se hizo el rastreo tanto a los nexos, tanto en lo que fue el Pereira Rosell, como les decía, como también en su trabajo en las policlínicas. La verdad que destacar el gran trabajo que hizo todo el equipo de gestión y todo el equipo asistencial del Pereira, que estuvieron sábado y domingo realizando y coordinando los hisopados a los integrantes de los equipos asistenciales, y la verdad que eso nos deja muy contentos en el sentido de que habla, a medida que ha avanzado esta pandemia, cómo también el sistema se ha fortalecido a sí mismo y ante el diagnóstico puntual de un caso puede desarrollar todos estos procesos y protocolos de manera rápida y efectiva, ¿no? Claro. Doctor Glauco Rodríguez, ¿cuál es el estado de salud de la doctora? No, la colega está bien, también pasando el cuadro casi con manera sintomática, como síntomas de una gripe, en su domicilio y está bien. Doctor, seguramente para las familias también es importantísimo saber si hubo contacto con niños, qué es lo que pasa con eso. Usted lo decía al principio, pero profundicemos para llevar tranquilidad. ¿Qué cambios podría haber? Si hay algo de qué preocuparse o podemos todos estar tranquilos con respecto a eso. Bueno, yo en principio diría que sí, que dar tranquilidad a toda la población, porque insisto, sobre todo los integrantes de los equipos asistenciales que estuvieron con ella durante toda la guardia, que si quiere fueron los que tuvieron el mayor contacto, todos dieron negativo. O sea que eso habla, ni siquiera hubo un caso positivo ni nada por el estilo, o sea que eso habla también de la tranquilidad de este proceso, ¿no? La colega no bien tuvo síntomas, también enseguida se hizo el test y notificó de manera eficiente a todos los lugares que desarrollaban todos estos protocolos, o sea que en principio tranquilidad a todos. Doctor, ¿y la colega se asiste en su domicilio? Sí, como decía, la colega al principio está pasando el cuadro de manera sintomática con síntomas de gripe, digamos, para decirlo de manera clara, y por supuesto que está siendo controlada y ante cualquier síntoma que cambiara, ni que hablar que estamos en contacto con ella siempre, pero en principio está teniendo el cuadro como la mayoría de los que han tenido COVID positivo de manera sintomática, pero sin síntomas de complejidad, digamos. ¿Cómo llegó la enfermedad a ella? Bueno, eso se está haciendo el rastreo también, insisto, no fue el
el diagnóstico que se hizo a punto de partida de algún contacto que haya dado positivo, sino porque ya tenía síntomas. Claro. O sea, hay que ver también perfectamente si quizás tuvo el nexo epidemiológico dentro de su trabajo o afuera también, ¿no? Claro. Doctor, ha sido un gusto contar con usted y esperanzador y tranquilizador su testimonio. Gracias por participar esta tarde ahí en casa. No, el placer es mío y gracias a ustedes por estar informando a la población, que es un rol muy importante durante toda esta pandemia y siempre, ¿no? Pero hoy sí ha cobrado importancia, así que gracias a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Glauco Rodríguez, recordarles que es presidente del Consejo Médico del Uruguay. Esta situación entonces espera, hilando muy fino, 5 resultados de hisopados de personas que estuvieron poco tiempo y en situación de escasa cercanía con la doctora. Todas las otras personas que compartieron con ella, sí con mayor cercanía, la guardia, ya dieron negativo. Buenas noticias. Y destacar además la importancia de la responsabilidad, ¿no? De la forma en la que ella actuó, avisando a todas las instituciones inmediatamente, y el hecho también de uno mismo siempre tener en cuenta con quién estuve, a dónde voy, pensarlo 2 veces, porque en caso de que pase algo como esto, que repentinamente aparece un positivo, después puede ser tarde para afrontar esas consecuencias. Gracias, compañera. Ha sido un placer. Para mí absoluto. también. De mañana me vuelvo al móvil, ¿eh? Vamos a ver. Y a María acá la tendremos. Hasta mañana, amigos. Muchas Chao, gracias chao. por acompañarnos.